¿Quién es Jang Won-young? La historia de la adolescente que ganó un survival, perdió su grupo y regresó para convertirse en una de las idols más grandes de su generación. Imagina tener apenas 13 años, entrar a uno de los programas de supervivencia más competitivos del K-pop, competir contra decenas de trainees con años de entrenamiento y terminar en el primer lugar. Ese fue el comienzo de Jang Won-young. Pero lo más sorprendente es que ganar Produce 48 no fue el final de su historia. Porque después de convertirse en el centro de East One, vivir un éxito gigantesco y conquistar escenarios por todo el mundo, tuvo que enfrentarse a algo que puede destruir la carrera de cualquier idol: ver desaparecer su grupo. Pero Won-young no desapareció con East One, regresó. Y esta vez, estaba a punto de convertirse en una de las caras más reconocibles de toda una generación del K-pop. Esta es la historia de Jang Won-young. Los inicios. Jang Won-young nació el 31 de agosto de 2004, en Seúl, Corea del Sur. Y curiosamente, su entrada al mundo del entretenimiento parece salida de una película. Antes de convertirse en idol, Won-young fue descubierta por un representante de Starship Entertainment mientras asistía a la ceremonia de graduación de su hermana. Lo que parecía un día completamente normal, terminó cambiando su vida. Won-young entró a Starship como trainee y comenzó a prepararse para un sueño que, en ese momento, todavía parecía lejano. Pero su camino hacia el debut sería mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Porque poco más de un año después de entrar al sistema de entrenamiento, Starship tomó una decisión: enviar a Won-young a un programa donde millones de personas decidirían su futuro. Y el detalle más impactante era este: todavía era una adolescente. Produce 48. En 2018, Won-young participó en Produce 48, representando a Starship Entertainment. El programa reunió a trainees coreanas y participantes japonesas en una competencia donde solo 12 conseguirían debutar. Decenas de sueños, decenas de competidoras, y solo un grupo final. Desde el principio, Won-young llamó la atención por su presencia, su altura y una seguridad que contrastaba con su edad. Pero estar en el centro de atención también significaba cargar con una presión enorme. Cada actuación era evaluada. Cada error podía convertirse en una conversación nacional. Cada ranking podía cambiarlo todo. Y mientras el programa avanzaba, Won-young se mantuvo como una de las participantes más observadas, hasta que llegó la gran final. El 31 de agosto de 2018, exactamente el día de su cumpleaños, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Jang Won-young fue anunciada como la participante número 1 de Produce 48, con 338.366 votos. No solo había conseguido debutar, había quedado en primer lugar. Y eso significaba algo todavía más grande. Won-young se convertiría en el centro del nuevo grupo. Con apenas 13 años, acababa de ganar uno de los survival shows más importantes del K-pop. Y su verdadera historia apenas estaba comenzando. Is One. El 29 de octubre de 2018, Won-young debutó oficialmente con Is One y la canción La Vie en Rose. De repente, aquella trainee adolescente ya no estaba compitiendo por un lugar. Ahora estaba frente a miles de personas. Isa One se convirtió rápidamente en uno de los grupos más exitosos surgidos de un survival show. Won-young, como una de las integrantes más jóvenes y el centro del grupo, creció literalmente frente a las cámaras. Los fans pudieron verla evolucionar. De aquella adolescente que acababa de entrar a Produce 48, a una idol cada vez más experimentada. Con Isa One llegaron grandes escenarios, promociones en Corea y Japón, comebacks y una enorme base de fans. Y canciones como La Vie en Rose, Violeta, Fiesta, Secret Story of the Swan y Panorama marcaron una etapa fundamental de su carrera. Pero había un problema. Isa One nunca estuvo destinado a durar para siempre. Era un grupo proyecto, y desde el principio existía una fecha de caducidad. Después de aproximadamente 2 años y medio de actividades, Isa One concluyó oficialmente sus actividades el 29 de abril de 2021. Y para Won-young, eso significaba volver a empezar. El final de Is One. Para muchos idols, debutar una segunda vez ya es difícil.
Pero para Wonyoung, el reto era todavía mayor. Ella ya había conocido el éxito, ya había estado en el centro, ya tenía millones de ojos observando cada uno de sus movimientos. Y ahora debía demostrar que su carrera no dependía únicamente de IZ*ONE. Después de la disolución, regresó a Starship Entertainment. Durante un tiempo, el futuro era una incógnita. Pero mientras muchos fans esperaban noticias sobre su siguiente paso, Wonyoung comenzó a aparecer en otro lugar: la televisión. En octubre de 2021 se convirtió, junto a Sunghoon de ENHYPEN, en una de las nuevas presentadoras de Music Bank. Y este fue un paso importante, porque Wonyoung ya no era solamente una integrante de un grupo. Estaba construyendo su propia presencia frente al público. Pero el verdadero golpe todavía estaba por llegar. IVE, el segundo debut. El 1 de diciembre de 2021, Jang Wonyoung debutó por segunda vez. Esta vez como integrante de IVE. Y para muchos, este momento fue la prueba definitiva de que no era un fenómeno pasajero. IVE debutó con Eleven. Y desde ese primer lanzamiento, el grupo dejó claro que no venía simplemente a ocupar un espacio. Venía a competir por la cima. Después llegaron canciones como Love Dive, Afterlife, I Am, Baddie, y una nueva etapa de éxitos que consolidó a IVE como uno de los girl groups más importantes de su generación. Pero aquí hay algo interesante. Mientras IVE crecía, Wonyoung también comenzaba a convertirse en una figura individual cada vez más poderosa. Su presencia en programas, eventos, campañas y escenarios hizo que su nombre fuera reconocido incluso fuera del fandom. La chica que había ganado Produce 48 siendo prácticamente una niña, ahora se había convertido en una de las idols más visibles de la industria. Y hasta la actualidad, su carrera con IVE continúa evolucionando. El grupo lanzó su segundo álbum completo, Revive Plus, en febrero de 2026, demostrando que esta etapa todavía está lejos de terminar, más que una visual. Pero reducir la historia de Wonyoung a su apariencia sería ignorar una parte importante de su carrera, porque detrás de la imagen perfecta existe una idol que debutó extremadamente joven, que tuvo que crecer bajo una atención constante, y que ha tenido que demostrar una y otra vez que podía sobrevivir a los cambios. Además de cantar y bailar, Wonyoung también ha desarrollado experiencia como presentadora y ha participado en la escritura de canciones de IVE. Y quizás uno de los aspectos más interesantes de su historia es precisamente ese. Nunca ha tenido la oportunidad de vivir su carrera desde el anonimato. Desde Produce 48, millones de personas han visto cada etapa de su crecimiento. La adolescente, la ganadora, el centro de IZ*ONE, la idol que perdió su primer grupo, la presentadora y finalmente, una de las figuras centrales de IVE. La historia de Jang Wonyoung demuestra algo que en el K-pop puede ser muy difícil de conseguir. No basta con debutar. No basta con tener éxito una vez. A veces tienes que empezar de nuevo, aunque todo el mundo esté esperando que fracases. Wonyoung ganó Produce 48. Debutó con IZ*ONE. Vio terminar ese capítulo. Y en lugar de desaparecer, regresó con IVE para escribir una nueva historia. De una trainee descubierta casi por casualidad, a ganar un Survival el día de su cumpleaños, de ser una de las idols más jóvenes de su generación, a convertirse en una de sus figuras más reconocidas. Y probablemente, su historia todavía está lejos de terminar. ¿Cuál crees que ha sido la era más icónica de Jang Wonyoung? ¿IZ*ONE o IVE? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para la próxima biografía, porque aquí vamos a descubrir la historia completa de los idols que han marcado al K-pop.